Bienvenidos y bienvenidas a Inspiración Startup Podcast. Es una gran alegría compartirles este episodio junto a Marcelo Giuseppini. Marcelo pasó de ser el Growth Manager de Handy a ser su CEO, escalar e impactar en más de 25.000 pymes de Uruguay en solo 4 años. En este episodio nos enfocamos en sus aprendizajes clave sobre escalar, sus mayores errores, liderazgo de personas, el estado del ecosistema fintech, tendencias que están y seguirán impactando en fintech y mucho más. Buenas, Marcelo. Es una gran alegría tenerte por acá en Inspiración Startup Podcast. ¿Cómo estás? ¿Qué hace, Fito? ¿Todo bien? Bueno, gracias por la invitación, primero que nada, y también ahí contento de poder acompañarte y charlar un ratito. Muchas gracias, yo también. Bueno, creo que sería ideal si empezamos por una breve introducción sobre ti y tu trayectoria. Bueno, sí, claro, soy Marcelo de Uruguay y prácticamente toda mi vida acá. Soy contador público de profesión y por la universidad estudié 6 meses en España de intercambio, esa fue mi única experiencia afuera. Eh, Estoy casado con Agustina y soy papá de 2 hijos, Tomás de 4 y Emilia de 1, bastante hincha de Peñarol, eso es como el otro dato anecdótico pasional. Después a nivel formación, como decía, soy contador público, pero, tuve una experiencia como auditor en una consultora, auditor externo, trabajando ya ahí más relacionado con lo que era mi carrera. Estuve unos años ahí, luego pasé a consumo masivo y ahí es donde empecé mi recorrido más comercial, primero como analista de ventas, después, bueno, algunos años en trade marketing, después en ventas, ya más en operación, a liderar ya equipos más grandes de ventas. En la última etapa, en un puesto sí, siempre con un foco comercial, pero también con un poco más financiero, o sea, más también entendiendo más P&L del negocio entero. Y ya para ir más hacia donde estoy ahora, en el 2022 comienzo a trabajar en Handy. Handy es una startup que en ese momento estaba arrancando, tenía unos pocos meses de haber sido lanzada. Arranco como Growth Manager, era un pequeñísimo equipo de ejecutivos para atacar comercios un poquito más grandes, y eso estuvo unos meses, y ya por el mes de octubre ya tomé el rol de CEO, que es el que ocupo hasta el día de hoy, y ojalá sea así por al menos unos años más. Bueno, muy interesante tu trayectoria, tu rápida evolución a CEO. Para quienes no conocen a Handy, es una startup, como dijo Marcelo, de Uruguay, que bajo el liderazgo de Marcelo logró un crecimiento increíble y ya trabajan en alrededor de 4 años con más de 25.000 pymes de Uruguay. Creo que sería muy interesante si podrías empezar por compartir cuáles son los aprendizajes clave de tu camino de rápido crecimiento e impacto. A ver, creo que siempre en cada estadio, más allá de ser pocos años, siempre se van aprendiendo cosas nuevas. Me parece que, voy a decir dos o tres, el primero es identificar qué necesita el cliente, el usuario. Handy es una compañía B2B, donde muchas veces igual ese pequeño comercio o ese usuario de Handy también es una persona física. Ese dueño de comercio también muchas veces es un unipersonal, o sea, es solo él el único empleado, o es un pequeño emprendimiento de 2 o 3 empleados. Esa fina línea entre persona jurídica, o sea, entre empresa y entre persona física, y entender específicamente qué necesidades tiene ese comercio. En Uruguay, Handy opera solo en Uruguay, que es el mercado que conozco un poquito más en estos años, pero entiendo que es una oportunidad que trasciende a nuestro país y pasa en toda Latinoamérica. Las pymes es un sector súper relevante para la economía de Latinoamérica, pero sin embargo siempre ha sido súper postergado porque en su conjunto es relevante, pero de forma individual cuesta atender ese segmento. Entonces, estar cerca de esa pyme y entender qué necesita, creo que ha sido el principal aprendizaje. Después lo otro, y el segundo, que es un poco consecuencia de ese primero, es cómo vas iterando rápido la estrategia de acuerdo a lo que vas aprendiendo de tus usuarios y luego cómo va evolucionando el mercado
a partir de lo que vas construyendo desde Handy, ¿no? Entonces creo que esos dos aprendizajes han sido súper relevantes en estos 4 años. Mira, creo que sería muy interesante seguir con una pregunta que creo que le va a causar mucha curiosidad a muchas personas. ¿Cuáles fueron tus mayores desafíos de pasar rápidamente de un rol más táctico de growth a liderar Handy como SEO? Un montón. Me parece que a mí siempre, más allá que lo menciono siempre porque realmente es así, más allá de haber pasado a ese rol de SEO al poco tiempo, el momento que tomo el rol, directores deciden en cierta forma partir la compañía en dos, donde yo tengo el nombre, si se quiere, de SEO, pero tengo un gerente de operaciones, donde al final del día es casi un cogobierno, ¿no? Donde los dos trabajamos a la par, lo que hizo mucho más fácil ese cambio, ¿no? O sea, Seba, que es el gerente de operaciones de Handy, es un profesional increíble, muy capaz, muy inteligente. Creo que gran parte del éxito de mi rol es haber tenido a Seba al costado. El gerente de operaciones es uno, ¿no? Pero creo que digo, es todo un grupo de gente recontra talentosa que es parte de lo que me permitió a mí hacer el cambio de rol y al final del día, también eso creo que alineado al estadio de una startup, poder mantener un espíritu de growth, ¿no? Más allá de que el rol no lo tengo más o no lo tenía más, el espíritu o la forma de razonar y operar, mantener ese espíritu para poder crecer. Año a año, sobre todo en Uruguay, va a ser un poco más complejo, pero creo que estoy súper convencido de que Handy debería ser, o cuando proyectamos o soñamos, capaz, una cosa es el budget, capaz y después está el sueño, creemos que puede ser 5 o 6 veces más grande, creo firmemente yo, que puede ser 5 o 6 veces más grande de lo que es hoy en día. Entonces, para eso creo que es clave, más allá del rol que tengo, o el nombre, o el título, sí mantener ese espíritu o esa forma de razonar, de poder seguir escalando Handy y mucho más, ¿no? Entonces, tener un equipo que te rodee, que lleve a cabo un montón de cosas igual o más relevantes que las que hago yo, para mantener que esto funcione, digo, tecnología, producto, etcétera, me permite a mí también disponer de tiempo para seguir enfocando o alocando mucha energía en hacer que Handy siga creciendo. Me encantó tu respuesta, mucha humildad. Para quienes todavía no conocen Handy, ¿cómo describís de manera resumida su propuesta de valor hacia las pymes? Bien, a ver, Handy es un facilitador de pagos, es el más completo que tiene, sobre todo en el mundo físico, o sea, que tiene POS en Uruguay, es el más completo que hay. Nosotros liquidamos todos los sellos de la plaza, tanto los nacionales como los internacionales, eso es lo cual nos hace los más completos. Y tratamos de definir nuestra propuesta en tres grandes. Yo siempre cuando hablo con el equipo comercial, incluso cuando yo trato de contar la propuesta, trato de parar la propuesta en tres grandes drivers o palancas comerciales, que es algo que tenemos que resolver. Al final del día es, che, ¿qué le resolvés a la pyme? Que es lo que decía un poco al principio. Y tratamos de que sea al menos una de estas tres cosas, que es lo que Handy busca cubrir, y una propuesta de valor que es mucho más robusta y completa, ¿no? Pero es que el comercio venda más, eso para nosotros es clave, o sea, darle las herramientas, POS, link de pago, QR, integración simple al e-commerce, más medios de pagos para que el comercio pueda vender más tiempo, es el segundo driver, o sea, es que esa pyme tenga más tiempo, sabemos que el tiempo, todos necesitamos tiempo, pero en estos emprendedores, en estos genios que hacen malabares con lo que tienen, disponer de más tiempo vale mucho y Handy hoy tiene una reportería, una forma de liquidar todo este mundo complejo de los medios de pago electrónicos que es muy simple, muy amigable y te permite tomar muy buenas conclusiones. Eso entendemos que se traduce en tiempo y mejor toma de decisiones también, o sea, esta buena reportería. Y tercero, y no menos importante, acceso a crédito. Handy fue el pionero en Uruguay y seguimos siendo pioneros. Somos los que pagamos más rápido, ¿no? O sea, podés acceder, podés elegir la forma que quieras de cobrar, podés cobrar en los plazos tradicionales de las tarjetas, pero también puedes adelantar tu dinero, incluso hasta los fines de semana, puedes cobrar con Handy, que es en Uruguay, fue una solución que lanzamos a fin de año pasado y hasta el momento seguimos siendo los únicos que lo tenemos. Y por otro lado, también damos acceso a
a créditos para estas pymes en Uruguay. Y de vuelta, voy a hablar mucho de Uruguay porque es donde operamos, pero sé que muchos de estos indicadores, mayor o menor medida los porcentajes, son comparables con el resto de los países de América Latina. Las microempresas, solamente el 13% tiene posibilidad de acceder a crédito. Sabemos, los que trabajamos en el mundo fintech, o en general, que tener acceso a crédito es una forma de crecer recontra importante. Tenemos un producto de préstamos con tasas súper competitivas, súper amigable para este tipo de comercios. Entonces, al final del día, es buscar al menos resolver una de esas tres, ¿no? Que este comercio, trabajando con Handy, venda más, que tenga más tiempo para mejor toma de decisiones y que pueda acceder a mayor y mejor crédito, ¿no? Creo que esos son tres grandes pilares de nuestra propuesta de valor. Después, hay otra que me gusta contar, que no es propuesta de valor de Handy, pero es que hacemos en Handy y es un poco más informal, pero es que al final del día somos un grupo de gente súper talentosa, y ahí vos me dijiste soy humilde, pero realmente creo que no soy de los más talentosos del equipo, que nos gusta resolver un acertijo súper complejo, ¿no? Y eso a mí y creo que al resto del equipo, al final del día, es una de las cosas que más nos mueve, ¿no? O sea, ver cómo ayudar a estas pymes a hacer algo mejor, a crecer, es algo que a mí me mueve. Entonces, más allá de lo que haga Handy hoy, de estas tres propuestas que hablaba antes, y son súper relevantes, al final del día es encontrar un acertijo y tratar de resolverlo con el fin de que estas pymes les vaya mejor. Creo que eso es otra forma también de definir lo que hacemos. Súper valiosa su propuesta de valor, la verdad que muy interesante. Y así como startups, emprendedores, talento necesitan venture capital para crecer y multiplicar impacto, empleo, la economía, es buenísimo que se apalanquen tanto y enfoquen tanto en ayudar a las pymes con crédito, ya que seguramente muchos con ese crédito pueden crecer y multiplicar impacto más rápido. Sí. Tengo anécdotas o historias que son realmente increíbles. Sería fantástico que a nivel regulación se siga facilitando el acceso a la información para poder seguir mejorando la calidad del crédito y la calidad para escorear mejor a estos comercios. O sea, creo que hay un camino largo por recorrer, tanto de regulación como nosotros desde de las compañías. Pero lo que hemos logrado, hay casos que realmente te llenan. Desde algunos comercios que Handy es de lanzamiento formal, hablamos de agosto del 2021, de comercios que estaban sobreviviendo a la pandemia, ¿no? Ahí en 2022, en un caso concreto, me decía, che, yo esto tenía que cerrar y esto fue un salvavidas. Y cómo se recuperó a un comercio pequeño de un bañario de Maldonado, que es un departamento de Uruguay, que muy pequeño, del departamento y el comercio, que decía, che, yo con este préstamo, y te lo muestra, ¿no? Pude agregar este techo, y este techo me permitió poner 4 mesas más, y 4 mesas más y 3 sillas, son X cubiertos más. O sea, digo, es un caso concreto de éxito de cómo te apalanca y te hace crecer un negocio. Esos 4 mesas más son tantos cubiertos por tantos días, y bueno, la forma fue darle la ayuda para que haga el techo. Un ejemplo muy mundano, pero genuino también, ¿no? Y así con 25.000 pymes deben de tener muchísimos casos de crecimiento y de ayuda gracias a los créditos. Me gustaría enfocar otra pregunta sobre los dolores específicos del mercado uruguayo que están resolviendo eh, para crecer tan rápido y sólido. Yo creo y eso va a ser un poco repetitivo, pero mucho es enfocar nuestra propuesta y entender a estos comercios, ¿no? Ahí yo creo y al final entenderlos y ayudarlos a crecer, creo que beneficia al mercado uruguayo independientemente de lo que nos beneficiamos nosotros. Y por supuesto Handy es una compañía que busca tener beneficios y los tiene, ¿no? Yo quiero dejarlo en claro. Pero cuando incluso uno ve la evolución de la penetración de medios de pago electrónicos en Uruguay, hay un quiebre. Por supuesto, la pandemia fue un factor que ayudó, eso ni que hablar, pero digo, realmente creemos que parte del crecimiento de la penetración de medios de pago electrónicos se dio gracias a Handy. O sea, Handy
fue el actor en Uruguay que realmente llevó la inclusión financiera a un siguiente nivel. ¿Qué resolvimos? Llegar a ese comercio, ¿no? Nosotros tenemos dentro de lo que hacemos es una comercializadora, un equipo comercial muy, muy, muy robusto. Tenemos ventas en todo el país, donde vamos proactivamente a todos los comercios de Uruguay, capitales departamentales y pueblos también muy pequeños, a ofrecer nuestros servicios y a contarles la propuesta de valor de por qué potencialmente puedes vender más, puedes tener más tiempo, puedes acceder a más crédito. Lo que descubrís en muchos de estos casos es, más allá que lo resolvemos bien y con una propuesta simple, que al final del día muchas veces es, ¿sabías que existía esto? ¿Sabías que tenías esta posibilidad? A veces uno tiende a pensarlo desde su escritorio o del lugar donde le tocó nacer. Se olvida que a veces es desinformación, o sea, no es mala fe, no es mala voluntad, no es querer hacerlo, es no entender o que nadie se le acercó nunca a explicarle bien los costos, o sea, o ese costo de oportunidad, ¿no? O sea, bueno, está bien, hay que invertir, hay un arancel correspondiente a tus transacciones de débito y crédito, pero bueno, va a pasar esto. O sea, en Uruguay hay tantas tarjetas de débito que vos hoy no estás viendo. Es un ejemplo de los tantos que hay, o sea, pero está claro que hoy en día, y esto es una tendencia también global, es que sí, el gran supermercado, por supuesto, acepta ya hace muchos años tarjetas y vos como almacén no lo tenés, al final del día, el día que aceptes, vas a tener una propuesta de valor más competitiva frente a ese supermercado. Y a medida que vas estudiando también esta industria de pymes, te vas dando cuenta que en Uruguay vienen creciendo ya los últimos 10 años en términos reales y uno de los factores que ayudó mucho a este crecimiento es la aceptación de medios de pago electrónicos, ¿no? O sea, que puedan aceptar hace que efectivamente vendan más. Creo que esa búsqueda proactiva de encontrar estas pymes en cualquier parte del país, de hecho Handy es, dentro de los 25.000 comercios, tenemos una proporción más fuerte en el interior, o sea, eso creo, y sobre todo los cinturones de las ciudades y de Montevideo también como capital, es nuestro fuerte, ¿no? O sea, ir realmente es la pyme y a donde nadie fue es, che, pará, esto está bueno. Obviamente lo que lo permite o lo que permite hacer esto bien es esta estructura más digital, ¿no? Es este concepto fintech de tener un cost to serve que te permita llegar ahí y escalar. Tremendo. La verdad que mencionaste puntos muy importantes que me gustaría destacar, que es el hecho de que es un mercado, son segmentos muy desatendidos y que una de las claves es salir a buscarlos proactivamente porque muchas veces no saben que están esas posibilidades, que son fáciles, simples, viables y que sí les pueden ayudar a crecer y ser mucho más rentables. 100%. Y de vuelta, y uno tiende a asumir a veces, che, no saben el valor de tenerlo, lo que les puede permitir tenerlo, ¿no? Al acceso que le da, porque de vuelta, al final del día, la aceptación de medios de pago electrónicos te abre nuevas puertas que hoy vos comercio, si te mantenés el efectivo, estás lejos de, ¿no? O sea, la digitalización de comercio, creo yo, arranca con los medios de pago, o sea, aceptando medios de pago electrónicos. O sea, ese es como un primer paso. Es inevitable por cómo se están instrumentando, los instrumentos financieros van hacia la digitalización y acceder a eso te lo permite empezar a cobrar por ahí. O sea, es elemental explicarlo bien para que seguir acercando a la gente a algo que al final del día les tiene que permitir crecer. Otro tema que me parece súper interesante abarcar contigo es que en estos 4 años, además de traccionar, ayudar 25.000 pymes, también han crecido a cientos de empleados. Se suele hablar mucho de los desafíos, de la escalabilidad, la cultura. ¿Cuáles son algunas pilares o claves de cómo lo han gestionado tan bien? Bueno, si lo gestionamos bien, capaz que no es la pregunta indicada, no sé si te lo puedo responder de forma acertada. Creo que por el momento, y eso para mí es clave, trato, también de vuelta y hablo por mí, de mantener lo más horizontal posible la estructura. Somos unos cuantos, sí, hemos crecido, pero la estructura sigue siendo bastante horizontal, que eso representa otras complejidades, que a veces uno se sobrecarga de reportes directos, etcétera, etcétera, pero sí creo que el horizontal
ayuda a mantener esa cultura más startupera. También eso más horizontal permite ser mucho más transparente. Yo creo firmemente en la transparencia y la honestidad sobre los temas. Eso creo que define mucho la cultura, y el hecho de que todavía yo, en la medida que puedo, mantenerme lo más cerca posible de la operación y de toda la gente en general, permite que tu forma de pensar, tu forma de operar, puedas permearla. Y al final del día, ya lo dije hace un rato, es rodearte de gente, hablé de talentoso, pero también de que puede ayudarte a replicar esto, ¿no? Y después, bueno, podemos estar horas discutiendo qué es cultura, ¿no? Qué significa la cultura. Yo no tengo la respuesta, o sea, la discusión va a ser larga y conmigo creo que no vas a llegar a ningún lado, Fito, pero sí, hoy por lo menos en el estadio de Handy, que trato de buscar los perfiles cuando reclutamos, etcétera, es por lo menos que sea gente que se adapte al cambio, ¿no? Eso capaz que es la única que yo realmente trato de revisar o hacer un doble clic en las entrevistas y ser muy honesto al respecto de, che, si venís a trabajar con nosotros, tenés que estar preparado para el cambio y saber que, digo, mañana escuchamos a la pyme, entendimos que le estamos cerrando y cambiamos todo, y no podés temerle a eso, ¿no? Eso sí creo que es una habilidad que hay que tener para poder disfrutar también de Handy, ¿no? Porque digo, podés ser muy buen profesional, pero simplemente seguramente no te sientas cómodo en una compañía que por lo menos todavía mantiene una estructura muy dinámica y muy enfocada en crecer, orientada al cliente, ¿no? Muy interesante. Creo que es clave que hayas marcado ese punto. El cambio continuo, la mejora continua, aprendizaje continuo. Otro tema que creo que sería interesante hablar contigo es sobre si podrías compartirnos algunas claves o enfoques sobre tus bases para gestionar y liderar personas. Yo creo que, ahí justo lo mencioné recién, yo entiendo que soy una persona bastante dura con la gente, soy bastante duro por lo general. El fin mío es buscar eso de esta transparencia y honestidad absoluta, en busca realmente de optimizar los tiempos de todos y tratar de llegar al objetivo final más rápido, ¿no? Capaz que también es algo de la cultura que justo me preguntabas antes y es muy parecido. Si venís o si la persona tiene una impronta donde, viste, prefiere cuidar los modos y cuidar lo que está haciendo y hasta incluso disfrazar el error, digo, va a ser difícil que le vaya bien con nosotros porque ahí no va a haber fit cultural. O sea, yo si algo lo haces mal, te voy a decir que lo haces mal y te lo voy a decir que lo entiendas, porque realmente creo que liderar gente al final del día es entregar resultados al accionista. En mi caso, yo tengo un accionista, yo no soy founder de la compañía. Es eso, y creo que como founder es lo mismo, es entregarle valor a tu cliente. Digo, no hay mucho más. Y la forma de entregar resultados es siendo claro y directo con la gente y tratar de alinearlos lo mejor posible. Es súper complejo, es una estrategia común que te permita llegar lo mejor posible a entregar resultados. Entonces, parto en honestidad full, radical. Siempre cuando puedo, antes de arrancar, aclaro que no es personal. Te lo dije hace un rato, estoy rodeado de gente talentosa. Me encanta trabajar con todas las personas que trabajo. Me resulta apasionante y de todos, si están ahí es porque rescato cosas súper valiosas. No quita que se equivoquen. Y cuando se equivocan, digo, soy el primero en marcarlo. Partiendo de la base que yo soy el que más se equivoca, ¿no? Entonces, digo, así como ellos se equivocan y cuando me toca a mí equivocarme, me parece apasionante que me digan tomarse de arrastre. Y si quiero usar palabras un poco más duras, me lo tomo mejor, que te ahorra tiempo, energía, recursos, redireccionar la estrategia, ser más eficiente, entregar valor, ¿no? Al final del día es entregar valor. Entonces, creo que algo que te diría la gente que labura conmigo es que soy duro, pero que también soy bastante frontal y honesto el feedback en busca del resultado, en busca de sacar lo mejor de cada uno para entregar resultados. Ser transparente, honesto. Capaz que algunos lo pueden percibir como duro, pero también es ser directo para ahorrarles tiempos a todos, incluso a ellos para mejorar. Si te disfrazan las cosas o te maquillan las cosas,
vas a mejorar más lento. Y no O no necesariamente lo mejor mejorar, para ¿no? los empleados, o O no ni siquiera mejorar. mejorar, porque digo, entras en un embudo de que bueno, pero no está tan mal, y entonces sigo probando, y al final no sale, y justificás tanto que perdiste un montón de tiempo. Y algo que tiene bueno, hoy no es esta industria, toda la industria es que se mueve rápido. Está de más equivocarse, se aprende un montón de equivocar. O sea, equivocate y aprendé y trabajemos sobre eso. Esa es la forma, me parece, más eficiente de mejorar. Digo, no hacerlo me parece igual de malo, ¿no? Pero si lo haces y te equivocaste, lo cual es súper, súper normal, vamos a verlo juntos y resolvamos para hacer una versión 2 mejorada, y 3 y 4 y las que sea necesario. Muy buena tu enfoque, creo. ¿Cómo tiene que ser? Para mejorar rápidamente y competir en un mercado cada vez más competitivo y veloz. Otro punto muy interesante que creo que sería abarcar contigo es sobre el hito del que el banco más grande de Uruguay, el Banco de Itaú, compró el 40% de la rama fintech de Handy en el 2023. ¿Cómo cambió la dinámica de la empresa después de esa inversión estratégica? El banco privado más grande de Uruguay es Itaú. La verdad que, nada, tremendo hito. El Banco Itaú es un socio espectacular. Parece que tenemos infinito para aprender. El hecho de que sea brasilero, sabiendo lo que es Brasil en fintech, es como una clase del futuro, en cierta forma. O sea, cada comité es como que aprendés de lo que va a pasar en el futuro, es algo maravilloso, me nutre mucho y me ayuda a mí y a todo el equipo a razonar mejor los problemas u oportunidades, ambas, que van a pasar, así que es algo apasionante. Y después en el día a día ha cambiado por suerte, y creo que es algo que Itaú tiene súper claro y ha sido parte de la dinámica de trabajo. Ha sido poco. Por supuesto, ellos tienen una regulación mucho más robusta que la nuestra, entonces nos han ayudado en todo lo que es riesgo, cumplimiento, etcétera. Tenemos otro tipo de estándares que al final del día, por el rubro en el cual trabajamos, entiendo que es sano. A veces hubo un cambio, sí, por supuesto, pero al final del día es para cuidar mejor al ecosistema, así que está bueno. Y después poco, y después de eso poco, sí, por supuesto, hay una estructura de gobernanza donde ellos se han sumado un montón de cosas, pero sobre todo estrategia y para ayudarnos a construir algo mejor. Entiendo que tienen claro que lo que hacemos era algo donde ellos capaz que no tenían tanto expertise, y lo que buscan adquiriendo una parte de Handy es que los complementemos en eso, y eso lo han respetado súper, súper bien, permitiéndonos operar igual de ágil que lo que hacíamos previo a estar con ellos. Muy interesante. Hablemos sobre el ecosistema fintech. ¿Cómo lo ves hoy en Uruguay y Latinoamérica? Bueno, a ver, todavía me siento nuevo en la industria o que entiendo poco, un montón para aprender, pero sí, digo, me apasiona lo que hago. Creo que hay un propósito atrás re lindo. Realmente podés cambiar el vivir de las personas, y eso me parece que hace apasionante el trabajo. Creo que todo el ecosistema fintech de vuelta, permite crecer de forma exponencial, o llegar de forma exponencial a un montón, millones de personas en América Latina que estaban por fuera del sistema. Entonces, ser parte de ese ecosistema, primero, me encanta. Y segundo, creo que las oportunidades siguen siendo enormes, 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 enormes. Al final del día, y eso lo dice un montón de gente, no lo digo yo, el efectivo sigue siendo una parte muy grande de la torta, y ahí ninguno de nosotros compite, sino que podemos ir todos juntos contra ese enemigo en común, que es el efectivo, que sigue siendo súper relevante, sigue pesando, digo, casi la mitad de lo que se mueve dinero en América Latina, en algunos países un poco más, un poco menos. Uruguay, dentro de todo, capaz que estamos un poco más arriba. El peso del efectivo sigue siendo enorme. Entonces, la oportunidad de seguir construyendo instrumentos para ayudar a la gente, creo que siguen siendo, no quiero decir infinitos, pero digo, sí, es enorme. Nos pasa incluso en Handy que al final nosotros mismos tenemos que priorizar qué iniciativa atacar primero, porque iniciativas no faltan, porque oportunidades no faltan. Te sentás o a escuchar a estas pymes, a hablar con estos usuarios, hay un montón de cosas por hacer. Por supuesto, también hablamos de Itaú y hablamos de Brasil, o sea, ir a Brasil nomás, o sea, en mi caso 2 horas de avión,
ya te permite ver cosas ultra novedosas y fintechs que han hecho cosas increíbles, que están acá a la vuelta, que todavía tienen todo para replicar en el resto de América Latina. O sea, me parece que es un momento súper lindo. Hubo sí esa ola de inversiones muy fuertes, capaz que pasó un poco, pero después con la cabeza no tanto de venture capital y levantar capital, pero sí la de tener un propósito para ayudar gente, las oportunidades siguen siendo igual de grandes que en el 2021, 2022. O sea, eso no cambió nada. Y al final del día, si lo que resolvés, si el propósito está bueno y lo que resolvés está bueno, el resto termina apareciendo, ¿no? Porque, de vuelta, creo firmemente que América Latina está todo para hacerse todavía. Súper alineado con tus comentarios. La verdad que, como dijiste, a pesar de no ser financiados con Venture Capital, a personas como yo les cuesta realmente entender cómo hicieron para en 4 años apoyar 25.000 pymes. Es súper increíble. Creo que sería súper interesante también hablar ahora de las tendencias globales en pagos y fintech que crees que van a impactar más fuerte en Latinoamérica en los próximos años. Creo que hay varias. Entiendo que no soy tampoco ningún genio en decirlo, que todo lo que es IA generativa va a ayudar a dinamizar muchísimas aristas. Ya estaba pasando y ya creo que lo va a acelerar. Desde mi perspectiva, creo que el cambio de paradigma más grande que ya está pasando, pero debería profundizarse mucho, es la experiencia de pagar. Creo que es lo que tiene que evolucionar. Es un concepto de pago invisible. Vos estás pagando, pero en ningún momento efectivamente pagás, o sea, sacás tu tarjeta de la billetera o tapiás tu teléfono con tu wallet en un POS o lo que sea, sino que simplemente va a pasar. El ejemplo común para mencionar puede ser el de Uber o Cabify, por ejemplo, que vos pedís el transporte, te subís, te lleva a donde querés, te bajás y nunca pagaste. O sea, sí efectivamente pagás, tu tarjeta está tokenizada y se te cobra en la tarjeta, pero nunca lo haces. Creo que esa experiencia de Uber o de lo que es este delivery de última milla, etcétera, o sea, ya hay varias cosas que están pasando, pero debería acelerarse muchísimo más toda esa experiencia del pago invisible, de que va a pasar sin que efectivamente haya una acción atrás de parte del usuario. Eso creo que va a ser súper relevante porque va a ser todo lo que es la experiencia del usuario mucho más amigable, pero después toda la infraestructura atrás, o sea, todo el procesamiento va a seguir pasando igual, o sea, eso no cambia. Va a seguir estando Visa, el adquirente, el emisor, todo ese ecosistema va a seguir. Creo que todavía no está claro cómo va a pasar eso, ¿no? O sea, vos le preguntás a ChatGPT y pasa todo ahí. Bueno, creo que todavía esa es la parte que es parte de lo apasionante que veremos en los próximos años. Muy interesante. Muchas personas aprenden más de los errores de líderes como vos en espacios como estos, a veces incluso más que de sus propios errores o aciertos. Me encantaría seguir con preguntarte cuál fue el error más grande de tu carrera o alguno de los más grandes de tu carrera y qué aprendiste que le pueda sumar a otras personas. Lo comenté en otra pregunta antes, Fito, digo, yo me equivoco un montón. Creo que mi aprendizaje o el consejo es amigate con equivocarte. Yo me hice muy amigo del error, aprendí a convivir o necesito aprender de ese error. Ya es como que es un vicio equivocarme, en cierta forma, aunque parezca medio paradójico, ¿no? Pero digo, realmente me gusta equivocarme porque es donde más aprendo, lo dijiste vos. Entonces yo me equivoco muchísimo. Muchísimo. Me equivoco mucho más de lo que acierto. Sí, siempre esto que refuerzo, lo pienso para mí y para la gente que trabaja conmigo, es cuando te equivoques, equivocate rápido y aprendí algo al respecto. Es como tratar de llevarte esas dos cosas para iterar más rápido. Es elemental. Después errores puntuales, miles, de vuelta, pero capaz que siempre el desafío más grande está en la gente y en la gestión de la gente. Creo firmemente en ese equipo súper talentoso que hoy se formó en Handy, capaz que haber sido incluso más honesto en tratar de colocar el mejor talento para lo que hacen mejor las personas. Creo que ahí yo pienso en retrospectiva y bueno, tal persona, capaz que me demoré en pasarla a tal lugar que al final del día, cuando la haces y pasa unos meses y che, pero esto tendría que haberlo hecho
un año antes, ¿no? Entonces creo que me parece que los errores que más aprendes, bueno, con la gente que hay que encontrar el talento, que ya es un desafío. Creo que todos somos talentosos en determinadas cosas, entonces encontrar la gente talentosa para lo que estás buscando. Si esa gente no sirve para eso, esto que hablaba, por ejemplo, de la resiliencia al cambio, tener las charlas que haya que tener para que la persona entienda que no es el lugar. Ahí cometí errores, aprendí mucho y sigo aprendiendo y me sigo equivocando. Y después gente capaz que incluso súper acertado que esté en la compañía, que trabaje con nosotros, pero que capaz que no está en el lugar adecuado y uno difiere la decisión bueno, porque al final del día la charla es muy dura, es muy pesada y tiene un montón de carga emocional dar charlas con la gente, pero bueno, creo que al final del día ahí siempre voy a seguir equivocándome y seguir aprendiendo. Creo que hay muchísima sabiduría en tu respuesta. Liderar personas, gestionar personas es un tema súper complejo. Cada persona es un mundo, cada empresa también, cada rol también. Y conjugar con todas esas variables en simultáneo es todo un tema. Bueno, Marcelo, ya estamos terminando la entrevista. Me gustaría finalizar con una última pregunta que creo que podría ser de mucho valor para muchas personas de alguien como vos. Y esta pregunta va enfocada en consejos. ¿Qué consejos les darías a profesionales senior o jóvenes profesionales que sueñan con ser CEOs o liderar personas, gestionar equipos en un futuro y sumar tanto como vos? Bueno, dejaste la más difícil creo para el final, ¿eh? Porque, bueno, equivocarse se lo dije, amigarse con el error, aprender de eso, para mí ha sido súper importante todos estos años. Tiene que gustarte lo que haces, tenés que sentirte cómodo donde estás, tiene que gustarte mucho lo que haces, no, gustarte no alcanza. Y si encontrás el lugar donde te sentís cómodo, florece la pasión, es mucho más fácil ser perseverante, es mucho más fácil equivocarse, es mucho más fácil aprender. Parte de encontrar ese lugar donde te sentís cómodo, creo que ahí debe haber más, pero voy a decir dos cosas que son relevantes, es uno, encontrar una industria, un producto, un servicio que te guste. Yo vengo del retail masivo y ahora pasé a esto, hoy no volvería al retail porque me gusta más esto. Si mañana viene, che, a mí me gusta vender retail, digo, está bien, está buenísimo, pero que encontrar un lugar, un producto, un servicio que te guste, una industria, un ecosistema que donde te sientas cómodo. Eso primero. Y segundo, tenés que llevarte bien con tus pares y con los de arriba y los de abajo, ¿no? Si lográs esas dos cosas, es mucho más fácil ser perseverante, es mucho más fácil ser pasional, equivocarse, es mucho más fácil dar esa milla extra, mucho más fácil quedarte un rato más con un problema que lo seguís después de hora, porque no es, digo, no es una carga, es algo que al final del día disfrutás. Y bueno, y también así, sé que es muy loco darte cuenta que estás en un lugar que no querés estar más y cómo transitar esa decisión. Sé que es recontra complejo y a veces implica sacrificios, o la mayoría de las veces implica sacrificios, pero a veces buscar tener un norte bien claro de dónde te vas a sentir cómodo es lo que permite para mí, o sea, ¿no? Puedes poder ser, no sé cuál fue el término que utilizaste, pero causar impacto. Tenés que encontrar un lugar donde vos vas a poder causar impacto. O sea, es muy personal, ¿viste? Puede ser dirigente de un cuadro de fútbol, no lo sé. Pero seguro si te apasiona, es mucho más fácil hacerlo. Tu camino, y a veces es re complejo, de vuelta, lo he transitado, de qué quiero hacer, pero digo, seguirte repreguntando eso y a veces tomar decisiones que pueden ser complejas o arriesgadas, al final del día, cuando encontrás el lugar, ahí es mucho más fácil ir para adelante y hacerlo bien y causar impacto y acompañar a gente y crecer equipos, etcétera. Pero creo que antes hay que encontrar el espacio y el lugar. Muchísima sabiduría en tus consejos. Espero que inspiren a jóvenes o a profesionales senior a poder tomar mejores decisiones para poder crecer más, trabajar donde pueden sumar más y donde se les pueden dar las cosas mejor. Marcelo, muchas gracias por tomarte el tiempo de venir a compartir sobre Handy, su crecimiento,
cómo ayudan a las pymes de Uruguay, consejos, errores. La verdad que fue una gran alegría tenerte por aquí en Inspiración Startup Podcast. Muchas gracias. Bueno, Fito, de vuelta, gracias a vos por la invitación. Me encantó compartir un rato y esperemos que ojalá alguien cuando escuche le ayude. Sería para mí súper gratificante. Vamos arriba a seguir. Gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. Espero que lo hayas disfrutado y también que te haya llevado varios aprendizajes útiles para ejecutar. Si sentís que este episodio puede sumarle a otras personas, por favor compárteselos. Si te gustaría recibir las siguientes entrevistas directo en tu correo, también con resúmenes y shorts, con historias, errores, aprendizajes accionables y consejos reales de líderes de startups y venture capital de Latinoamérica, puedes suscribirte gratis en www.inspiraacción.com. Y si aún no te suscribiste al canal, me encantaría que te sumes y me permitas la oportunidad de sumarte más.